Iglesia, pues vamos a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Que si me quieren acompañar nuestras Biblias, en la página 1064, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el Señor en estos dos versículos nos deja claramente abierta la puerta de salida cuando las personas estamos preocupadas por las cosas que nos solemos preocupar. Nos solemos preocupar los cristianos, sus hijos, los hijos de Dios, por cosas bastante serias. A veces nos preocupamos también por cosas de la vida normal, pero no dejan de ser menos serios cuando hay responsabilidad en una vida, como debe ser en los hijos y las hijas de Dios. Iglesia, con estos dos versículos nuestro Dios nos dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer cuando nosotros necesitamos una solución. Y el Señor en este versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos. Bueno, el Señor a través de su Espíritu Santo nos deja escrito aquí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Iglesia, ¿qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? Hagamos esto. No procuremos no afanarnos, porque sabemos que es normal que nos preocupemos y que estemos preocupados por las situaciones, porque hay situaciones realmente fuertes en la vida de una persona. Como pueden ser, pues, relativas a la salud, relativas a cosas muy, muy importantes. Pero nuestro Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Es el médico perfecto, es el Padre perfecto. Nuestro Señor Jesucristo es el único verdadero Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, en Él todo es perfecto. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, si tenemos a Dios, tenemos todo. Pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Hay una mente también ahí. Porque tampoco no debemos estar pidiéndole al Señor, rogándole por cosas, situaciones y diciéndole cómo tiene que hacer las cosas. Nuestro Dios, nosotros ponemos todo, como dice aquí, pongamos todo en oración en sus manos con acción de gracia, en toda oración y ruego. Y dejemos que sea el Señor el que diga si sí o si no, a su forma y manera, en el tiempo que Él quiera, como Él quiera. Amén. Así es como debemos confiar nosotros en el Señor, a la hora de poner una cosa en sus manos. Porque mejor nos pongamos enteros, completos en sus manos, porque no podemos ponerle todas nuestras preocupaciones y problemas, no acordarnos cuando tenemos que darle gracias por sus bendiciones, y nosotros no ponernos en sus manos, sino estar haciendo las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ponernos enteros, completos en las manos de Dios, para que la bendición de Dios sobre nuestra vida sea completa. Sabemos que nos equivocamos, claro que sí. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Aquí el único perfecto es solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dejó el Señor escrito qué debemos hacer cuando nosotros nos equivocamos, es pedirle perdón al Señor y rogarle que nos perdone. Y no volver a hacerlo, procura no volver a hacerlo. Porque la santidad conviene a los hijos y las hijas de Dios, al pueblo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, y se halló que había pecado en el pueblo de Israel. Habían ídolos y unos mantos dentro de una tienda, debajo de unos cobertores, de unas cosas que había ahí. Y el Señor lo sabía, pero nadie más lo sabía, porque el Señor había mandado que todo eso se quitara, se destruyera, y cogieron y guardaron. Y el Señor dijo: eso está ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor mandó que se apartaran de todas esas personas que habían cometido ese pecado.
Y el juicio de Dios fue que se abrió la tierra y se llevó todo lo que había, incluyendo personas. El pecado tiene sus conveniencias, sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias, tiene juicio. Entonces, esa es la desobediencia. Si nuestro Dios dice, esto tenemos que hacer, tienen que hacerlo así, tenemos que hacerlo así, pero es por nuestro bien. No es para huir del pecado, del juicio de nuestro Dios, no. Es para que no nos perdamos y vayamos también al infierno. El pecado lleva al infierno. El pecado no trae sino apartar de Dios a las personas, a los hijos y las hijas de Dios. Entonces, el que venga o esté en Cristo y no tenga en cuenta que debemos obedecer al Señor en todo lo que dice, en todo lo que dice su palabra, claro, no en lo que se inventen 2 o 3 mil, por ahí, en lo que dice su palabra, que no tenga en cuenta eso, que se lo piense bien, porque la consecuencia ya sabemos cuál es, está escrita en la palabra de Dios. Para continuar, iglesia, en el versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Quién no tiene ansiedad, preocupación, angustia cuando tiene problemas? Yo creo que todos lo tenemos. Pero por eso dice nuestro Dios. En el versículo 6 dice lo que dice, poned afanosos, porque toda esa preocupación y esa angustia que nos causa los problemas y las situaciones que tengamos, nuestro Dios dice que hagamos lo que dice el versículo 6, pero para que tengamos la consecuencia de hacer lo que dice en el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no la entiende nadie. La paz que Dios da no la entendemos nadie, pero es una paz perfecta y es superior a la paz que podemos sentir aquí, en un remanso de paz en un campo verde. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones de la angustia, del tormento, de la ansiedad y vuestras mentes en Cristo Jesús, porque la mente se acelera, se pone a dar vueltas pensando, y esto qué preocupación con esto, con otro, y el corazón acelera. Pues el Señor da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la consecuencia. Iglesia, nuestro Dios, con esta palabra, cuando la puso en mi mente y mi corazón, me hizo sentir que mucho pueblo de Dios no está teniendo en cuenta esto, no está poniendo en las manos de Dios sus preocupaciones, sus problemas, no se está poniendo a sí mismo en las manos de Dios. No está descansando en el Señor. Señor, tengo este problema que yo no sé el tamaño que tiene, es gigante, no puedo con esto, pero yo lo pongo en tus manos, Dios mío, y te doy gracias porque yo sé que tú me has escuchado. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la consecuencia de hacer lo otro. Es lo que debemos hacer por nuestro bien. Por nuestro bien. ¿Por qué? Porque así vamos caminando y la carga nos la quita el Señor de nuestros corazones y de nuestra mente. Nos quita esa carga de ese problema. Porque así como el Señor cuidó del pueblo de Israel, que lo pongo siempre de ejemplo, en el desierto, cuando lo llevó camino a la tierra prometida, les dio de comer, les dio de beber, les cuidó, les protegió. Y a quienes desobedecieron son los únicos que se perdieron. Entonces no seamos como los desobedientes, seamos como los obedientes que consiguieron entrar en la tierra prometida. La obediencia de los hijos y las hijas de Dios a nuestro Dios es fundamental, es principal. Es principal. Las equivocaciones, los errores, sí, claro que los podemos cometer, pero para eso tenemos 2 rodillas con que ponernos de rodillas en el suelo, valga la redundancia, que ese es el teléfono de Dios. Tiene 2 teclas, son las 2 rodillas nuestras, es el teléfono de Dios, de nuestro Dios. Ahí le llamamos nosotros en oración y nuestro Dios nos va a escuchar, porque ahí nos humillamos delante de su divina presencia, delante de su trono de la gracia, y es lo que quiere nuestro Dios. Quiere que nosotros vayamos cerquita a donde está Él, para hablar con Él, porque nuestro Dios, el Padre perfecto, nos echa de menos. Muchas veces nos echa de menos. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, y no tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Y eso lo único que hace es alejar a las personas de Dios. Alejar a las personas de Dios.
Iglesia, vemos cómo va la situación en el mundo, vemos cómo va la situación en las naciones, vemos cómo están todas las cosas, pero nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, dolores de parto, y que todo se va a cumplir. Y si estamos preocupados por eso, pongamos en marcha Filipenses 4, 6 y 7. Para todo. Todas las preocupaciones, todos los problemas, todas las angustias, sean grandes, pequeñas, medianas, mínimas. Para todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe, nos ha creado y sabe lo que sentimos, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos sobra, sabe lo que nos sobra. Somos nosotros los que tenemos que ponernos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dios no tiene que amoldarse a nosotros, ni a nuestra forma de vida. Voy el sábado al culto, o escucho al culto el día que haya, y voy a la campaña, al discipulado, lo que haya, cuando haya, si puedo, si no puedo, y ya está. Y el resto de los días no. El resto de los días, pues, estoy en el mundo. Y cuando me toca ir al culto, pues ahí estoy, con el Señor. No, no es así. Tenemos que estar con el Señor 24, 7, 365 de toda nuestra vida. Porque el Señor nos ha dado en Cristo nos ha hecho nacer de nuevo el día que nosotros le dijimos, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Dios mío. Amén. Cuando hicimos eso, ese día, si lo hicimos de corazón, el Espíritu Santo nos regeneró espiritualmente, nos hizo nacer de nuevo, una nueva vida. Una nueva vida. Ya desde ese momento dejamos de ser esclavos del pecado y desde ese momento vivimos para Cristo. Y en nuestra vida tenemos que cuidar la santidad, la obediencia al Señor, porque es lo que realmente tenemos que hacer los hijos de Dios. Y ya no debemos ver el mundo como lo veíamos cuando estábamos en el mundo. Tenemos que ver el mundo desde la óptica de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice lo que va a pasar en el mundo. Y si antes, cuando estábamos en la carne, en el mundo, pensábamos que las cosas que venían eran de 7 colores, y el Señor dice, no, las cosas son así de blancas, y tienen que ser así de blancas, pues tenemos que cambiar nuestra óptica, tenemos que coger el enfoque que nuestro Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, al venir a Cristo, nuestro Señor nos quita el velo que cubría nuestro entendimiento. Porque estábamos en el mundo y teníamos nuestro entendimiento entenebrecido. Y entendíamos las cosas a la forma del mundo, a la manera del mundo. Pero ya viniendo a Cristo, trayéndonos el Señor aquí, no. Desde ese momento ya nuestra percepción del mundo debe ser como la palabra. Dice, como la palabra dice. Iglesia, si nosotros tenemos que mirar más a nuestro Señor. Tenemos que mirarlo más. Y mirar menos al mundo, las cosas del mundo, y mirar más al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a quedar. Las cosas del mundo pasan. Las riquezas, las pobrezas, las medianías, todo pasa. Hoy llega, mañana se va, pasa mañana llega otra vez y se va otra vez, y llega otra cosa y otra cosa, un sitio, otro sitio, un lugar, otro lugar. Son las cosas de la vida de este mundo. Pero nuestro Dios nos ayuda a entender la situación del mundo, pero a través de su palabra. Iglesia, nuestro Dios está en control. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Y si nosotros somos los hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Cristo en nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Necesitamos pedir al Señor que nos dé paciencia para el camino que tenemos que recorrer, sea lo largo o corto que el Señor disponga. Porque a veces nosotros queremos correr más de lo que tenemos que correr. Y a veces vamos demasiado lentos. Porque hay cosas que en el camino nos van entreteniendo. Nuestro Dios nos dice que por nada estemos afanosos. Que por nada estemos afanosos. No nos preocupemos.
Antes la hermana Isabel leyó la palabra que leyó y el hermano Giuseppe leyó la palabra que leyó. Y las tres concuerdan de lo que se está hablando. Entonces ahí vemos que nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, que está aquí, que le decimos Espíritu Santo, Dios nuestro, bienvenido a este lugar. Él está en control de todo. Y Él da la palabra que Él quiere. Que Él quiere para ese día, ese momento, porque sabe cómo están las mentes y los corazones de las personas, de sus hijos y sus hijas. Iglesia, pongamos todo en las manos de nuestro Dios en oración. En la privacidad de nuestra habitación. Hablemos con nuestro Dios, abramos nuestros corazones. Sin mirar el reloj, tengo prisa por ir a no sé dónde. Cuando nosotros entremos a orar al Señor, debemos parar el tiempo. El tiempo se tiene que parar para nosotros. Se tiene que parar. ¿Alguien dice amén? Porque nuestro Dios puede hacer que 5 minutos, que 1 minuto, nos parezca como 3 horas hablando con Él. Porque Él es dueño del tiempo que tenemos que dar. ¿Alguien dice amén a eso? Para nuestro Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Él no. Pero iglesia, nosotros dependemos de nuestro Dios. Tenemos que depender de Él. Nosotros no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Cuando estábamos en el mundo, igual nos creíamos que vamos, nosotros podemos con todo. Pero ya vimos que no. Pero yo el primero, por lo menos. Ya vimos que no. Porque todo se derrumbaba. Y entró Cristo a mi vida como a muchas vidas. Y el Señor hizo todas las cosas nuevas. Gloria al Señor por ti. Iglesia, para terminar, quiero leer de nuevo estos versículos. Para que lo guardemos en nuestros corazones. Que dice así Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Iglesia, agárrate al Señor. Agárrate al Señor y no te salgas de la barca, porque aunque veas tormenta por acá y viento recio por allá, no, y la barca que se mueva, se sacude, no te bajes de la barca. Porque si te bajas de la barca, entonces sí que ya perdiste. Quedémonos en la barca que se llama Jesucristo de Nazaret. Porque Él es el único que nos va a llevar al puerto, a nuestro destino. Amén. Amén. Para su gloria y su honra. Iglesia, quédate con esta palabra. Cristo viene pronto. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.